No, si no me va a cobrar los 8 pesos bajo. Es lo mismo. ¿Cómo la ves? ¿Se los doy o lo bajo? ¿Me lo llevo? No, papá, si me va a llevar, pero cóbreme los 8 pesos. Si no me bajo, no hay problema. ¿Dónde está mi dinero? Ahí está el dinero, se lo estoy dando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me tiró el señor, no me quiere cobrar mis 8 pesos, se me tiró. Me tiró el señor, eso es lo que decía este joven. Así aventó el chofer de un camión a un estudiante cuando iban en movimiento porque le reclamó precisamente su descuento, pero el hombre no quiso aplicarlo, argumentando que era fin de semana. Todo esto que acaban de ver ocurrió en Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Por fortuna, este joven no tuvo lesiones graves. Hasta el momento no hay reacción por parte de las autoridades. Se desconoce la sanción hacia el chofer y también pues si el joven pues se encuentra bien o no de salud. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchachos. Buen lunes, buen inicio de semana. Qué felicidad que nos estén acompañando en este lunes ya 8 de diciembre del 2025. Qué rápido se está yendo diciembre, caray. Oigan, yo soy Irán Hurtado y de verdad es una alegría que nos acompañen este día con toda la información que les tenemos preparada. Y ahora sí, pues vámonos de lleno con las noticias. Este es un resumen de lo más importante hasta este momento. Alerta en Michoacán, un coche bomba explotó en Coahuayana. El ataque se presume que lo organizó el cártel Jalisco Nueva Generación. El momento exacto de la explosión quedó grabado. El saldo, 6 muertos y 12 lesionados. La Fiscalía General ya inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Y lamentablemente la violencia no se detiene. Hombres armados entraron a una reunión familiar donde se festejaba un cumpleaños en Valle de Santiago, en Guanajuato, y comenzaron a disparar contra los invitados. La agresión dejó 5 muertos y 6 heridos. Se desconoce el móvil de este ataque. No hay ningún detenido. En más información de nuestro país, arranca diciembre violento. En los primeros 5 días de este mes se registraron 225 asesinatos en el país. El miércoles fue el peor día con 60 homicidios. Los estados con más casos de violencia son Guanajuato, Veracruz, Estado de México y también Sinaloa. Estados Unidos declara culpable al contratista mexicano Alejandro Rovirosa, director de la empresa Roma Energy Holdings. Esto por sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos por al menos $2.5 millones. El acusado de uno de los cargos de conspiración y 2 de violación a la ley de prácticas corruptas, el 23 de marzo se va a dictar su sentencia. Y durante un mitin en la Ciudad de México para festejar los 7 años de la llegada de Morena al poder, la presidenta Sheinbaum dijo que estar confiada en que el TEMEC va a continuar. Ahí está el resumen de la información. Mientras tanto, vámonos ya de lleno con las noticias. Ya se los platicaba ahorita. Otra vez la violencia azotó a Michoacán. El sábado atacaron la comandancia de la policía de Coahuayana con un coche bomba. 6 personas lamentablemente murieron. 3 de ellas eran policías municipales. Esta es la información. Hay que salir, Vamos a la chingada, güey. Hay que salir, pues a ver. Ya no se opina más, viejo. Otra vez la violencia convirtió a Michoacán en noticia nacional. El sábado un auto con explosivos estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana. Un video tomado desde un negocio pudo captar el instante exacto de la explosión, revelando la fuerza que tuvo el estallido. La onda expansiva dañó varias casas, autos y el hospital comunitario, así como comercios. Mira mi raza, cómo quedó esta puerta con la explosión. Mira. Aquí, pedazos del carro, aquí está, mira, se desbarató. ¿Cómo ve mi gente? La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo para descartar la presencia de más bombas e intentar identificar a los responsables, mientras que varias ambulancias trasladaban a los lesionados.
La Fiscalía General atrajo la investigación por delincuencia organizada y compartieron que ya identificaron la camioneta en que se trasladaron los agresores, una Dakota negra, y esta fue la ruta que tomaron. Ingresó proveniente del estado de Colima en el transcurso de la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, sobre la carretera 200, cruzando el puente Coahuayana. Posteriormente ingresó hacia la comunidad de San Vicente, la carretera Coahuayana Viejo, y posteriormente hacia Coahuayana. Habitantes reportaron que desde temprano comenzaron a circular varias camionetas sin placas, con hombres encapuchados y con armas largas. Hay que salir, esa es la chingada, güey. Hay que salir, Versiones extraoficiales señalan que integrantes del crimen organizado podrían estar detrás del ataque, ya que recientemente capturaron a varios líderes que operaban en esa zona. Desde entonces la violencia se desató en el municipio. Incluso las clases fueron suspendidas en septiembre tras varios enfrentamientos entre grupos criminales y la explosión de otra bomba que dejó a 2 personas muertas, informó Kevin Esqueda. Y bueno, ya lo veíamos todo esto a un mes de que pusieran en marcha, que se implementara este plan Michoacán para precisamente, pues, de que llegara la paz a esta entidad. Vamos a quedarnos a Michoacán porque la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, denunció pocos avances en las investigaciones por el asesinato de su esposo y exedil Carlos Manso. A poco más de un mes del crimen, dijo que va a seguir exigiendo justicia. También reconoció una reducción de los delitos tras este despliegue de fuerzas federales y estatales, pero consideró que son insuficientes. No estoy satisfecha con ellos, son los mismos que han dado a conocer en las redes sociales. No estoy aquí por gusto, no estoy aquí porque sea de mi agrado, estoy aquí por una injusticia que se cometió. Voy a seguir presionando porque el hecho de que baje una tasa no significa que ya estamos cantando victoria. Oigan, y por si fuera poco, en el municipio de Aguililla, también allá en Michoacán, un agente de la Guardia Nacional asesinó con su arma a 2 de sus compañeros y también hirió a otros 2. Todo esto dentro de un cuartel en construcción en el poblado de Tepalcuatitla. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el responsable presuntamente estaba bajo los efectos de alguna sustancia y atacó así al personal cuando intentaron detenerlo. Los agentes lesionados fueron llevados al hospital de la 43 Zona Militar en Apatzingán. Las autoridades reservaron la identidad de todos los involucrados, en tanto el responsable fue sometido y afortunadamente arrestado. En más noticias, mientras tanto en Puerto Vallarta, vámonos a Jalisco. Allá hubo momentos de tensión luego de que personal de la Marina neutralizara así a un hombre armado que los amenazó. A lo mejor es de la Marina el güey también y no le pareció a alguien. Es chivado. Y los carros como... Oh my God. He's done. Le cuento los hechos, ocurrieron el sábado afuera de la 12ª Zona Naval, cuando el responsable, ya lo veíamos, identificado como Landon Dillon, de 18 años, acudió a las instalaciones a pedir informes. Sin embargo, de manera inesperada, sacó una pistola y apuntó así contra los guardias de seguridad. Debido a la actitud amenazante y tras negarse a entregar el arma, los elementos, pues sí, tuvieron que dispararle en 2 ocasiones. Luego de controlar la situación, el joven recibió atención médica de parte de los mismos marinos y más tarde fue enviado al hospital regional. Todo eso allá en Puerto Vallarta, en Jalisco. Mientras tanto, vámonos a Chilpancingo. ¿Qué ocurre por allá? Allá la incertidumbre terminó luego de que el alcalde Gustavo Alarcón confirmó que sí van a realizar las fiestas decembrinas que incluyen el bicentenario de la Feria de San Mateo. Tras reunirse con la gobernadora del estado, con Evelyn Salgado, acordaron que el reforzamiento de la seguridad. Recordemos que ante la violencia que vive el municipio, es uno de los más violentos en México, los organizadores exigieron garantías para llevar a cabo los festejos que en las últimas semanas tambalearon. Ahí estaban con que sí, con que no, después de que grupos criminales colocaron mantas con amenazas a la población y advertencias de supuestas extorsiones a comerciantes de la zona. También hay que recordar que el alcalde de Chilpancingo, pues sí, pidió la ayuda del gobierno federal porque dijo: estamos rebasados por la delincuencia y la inseguridad. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas porque, pues sí,
entre broma y broma, la noticia se asoma. ¿Quieren ver qué fue lo que más buscamos los mexicanos en Google este año? ¿Qué fue lo que estuvimos ahí pendiente, mi querido Armandito? ¿Quieres ver? No es lo que tú estás pensando, no es lo que tú estás pensando, pero bueno, esto fue lo que los mexicanos buscamos más en Google en este 2025. 2025 agoniza y Google ya nos reveló qué buscamos los mexicanos a lo largo del año. El fútbol acaparó el top 5 de las búsquedas. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. En quinto lugar, la Champions League, con el triunfo aplastante del Paris Saint-Germain. Luego, la Copa del Mundo Sub-20, que ganó Marruecos, pero donde nuestro Gil Mora nos regresó las esperanzas en nuestros futbolistas. ¡No dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí! Es buenísimo el Bacardí, ¿cómo? Quiero perderme contigo. En tercer puesto, la Copa Oro, que coronó a la selección mexicana frente a Estados Unidos. World Cup champions. Congratulations to the 2025 En segundo lugar se metió Gemini, el asistente de inteligencia artificial precisamente de Google. Y en la cima estuvo el Mundial de Clubes, que se desarrolló entre junio y julio y ganó el Chelsea. Cuando les entregaron el trofeo, Donald Trump nos regaló un momentazo, ¿se acuerdan? Muy bien, les entregamos el trofeo. Felicidades, muchachos. Señor presidente, acompáñeme por acá. Señor presidente. Presidente. Ok. Déjame ver yo un lado. El primer lugar de las búsquedas in memoriam se lo quedó Paquita, la del barrio, incluso por encima de Ozzy Osbourne y el Papa Francisco. ¡Estás oyendo, inútil! Y en asuntos de viralidad y de la cultura pop, la conversación estuvo dominada por los famosos labubus. Iba a decir, qué mono, pero no sé qué decirte, es que mira qué cara. También el cónclave que permitió conocer al Papa León XIV, sucesor del Papa Francisco tras su muerte en abril. Habemus Papam. Mira, Ham, soy Picasso. No entiendo. Oh, cierto inculto. Así, parte de los intereses de México en sus búsquedas en este 2025. Informó Diego Guerrero. Y ya estamos de vuelta con más información. Qué bueno que continúan con nosotros aquí, con nosotros en DPC. Oigan, tenemos última hora con mi querida Kena Uribe. Vamos contigo, Kena. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenos días, Irán. Terrible accidente. Esta mañana se registró un fuerte choque en la autopista Texcoco-Lechería, justo en los límites de Acolman y Ecatepec, en el Estado de México. Según las primeras versiones, una camioneta familiar circulaba por la autopista cuando de manera repentina invadió el carril contrario y se impactó de frente contra otro vehículo. El golpe fue tan brutal que el motor de la camioneta salió proyectario varios metros. Lamentablemente, 2 mujeres perdieron la vida en el lugar. En este momento, la autopista permanece completamente cerrada rumbo a Ecatepec, mientras que en dirección a Acolman solo hay un carril habilitado. Los equipos de emergencia ya trabajan en la zona para recuperar los cuerpos y retirar los vehículos. Esta es información en desarrollo. Estaremos muy pendientes, Irán. Gracias, Kena. Sí, híjole, qué imágenes tan fuertes, qué información. Estaremos al pendiente, que esto que nos sirva como un recordatorio, ahorita que vienen las vacaciones precisamente de diciembre, de manejar con mucha precaución y siempre respetando los límites de velocidad. Gracias, Kena. Pendientes. Gracias. Oigan, en más noticias, el sábado por la noche en la Plaza de Armas de Querétaro, un operativo de las autoridades municipales contra artesanos informales terminó en un verdadero enfrentamiento. Vean nada más.
Mira nada más que lamentable, se dieron con todo, contra todos, hombres contra mujeres, policías contra vendedores. No es la primera vez que pasa algo similar. El gobierno local dice que los comerciantes informales pues no han respetado este plan de ordenamiento para evitar competencia desleal. Luego del enfrentamiento reportaron que 5 inspectores resultaron lesionados, pero no informaron sobre los artesanos heridos, a pesar de las evidentes imágenes. Ellos aseguran que fueron reprimidos y que los espacios que ofrece el gobierno no garantizan su sustento. Eso en Querétaro. Mientras tanto, esto terrible ocurrió en Valle de Santiago, en Guanajuato. Hombres armados, ya se los platicaba, llegaron a lo que tendría que haber sido un festejo, un momento agradable entre familia, a un cumpleaños. Y cuando llegaron, atacaron a una familia en una casa de la colonia 20 de noviembre. De acuerdo con reportes, entraron violentamente y comenzaron a disparar, dejando como saldo 5 muertos, 4 hombres y una mujer, además de 6 heridos, quienes se reportan graves. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, pero fuentes cercanas a la investigación señalan venta de droga. No hay ningún detenido. Precisamente, ya que estamos hablando de la violencia en nuestro país, aquí en México, repuntó a inicio de este mes. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Federal, del 1 al 5 de diciembre hubo 225 asesinatos en todo el país, siendo el miércoles el más sangriento con 60 víctimas de homicidio doloso, seguido del 1 de diciembre con 44. La dependencia también informó que durante este año, precisamente, los estados con más asesinatos fueron Guanajuato con 29, Veracruz con 17, Estado de México con 15 y Sinaloa con 14. Hasta noviembre el país acumulaba ya más de 18,000 víctimas de este terrible delito, de este flagelo de la violencia que simplemente parece no parar. Vámonos a Michoacán de nueva cuenta. Allá el Partido del Trabajo exigió la búsqueda urgente de Agustín Solorio, coordinador político distrital de Apatzingán, desaparecido desde la madrugada del pasado 5 de diciembre en Morelia. La Fiscalía Estatal emitió ya una ficha de búsqueda. El PT, por su parte, también pidió a las autoridades estatales y federales una investigación inmediata para dar con el paradero de este señor. Vamos a dejar Michoacán, vámonos ahora a Veracruz. Allá se investiga también el asesinato de 3 mujeres de una misma familia. Imagínense lo terrible del asunto. Madre, hija y abuela. Dentro de una tienda, todo esto en Tlapacoyan. Hombres armados entraron al local y dispararon directamente contra ellas. 2 murieron al mismo tiempo y la tercera fue llevada a un hospital, pero desafortunadamente no sobrevivió. Hasta ahora, pues sí, como suele pasar en este tipo de cosas, no hay ningún detenido. Por otro lado, un padre quiso dar una lección a su hija cuando cometió un delito. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Aquí se los mostramos. Por eso, papi, por eso. Papi, yo no sé nada. Te lo dije, ya te avisé. Papi, te van a pegar. Me vale. Sabes que te van a pegar, güey. ¿Por qué agarran las cosas? Hagan trabajar. Ahí está, como estamos viendo en las imágenes, este padre quería entregar a su propio hijo a la policía. Como veíamos, el hijo le pedía que el papá que no lo entregara. Ocurrió en Cozumel, en Quintana Roo. El joven, de acuerdo con un vecino, ya había hecho varios robos en la colonia. Y aunque logró escapar, lo que llamó la atención fue la determinación del señor para que su hijo enfrentara a la justicia. Así es, enfrentara a la justicia, y así fue como este padre de familia entregó a su hijo a las autoridades después, pues sí, de estar delinquiendo. Pero así como hay padres que buscan lo mejor para sus hijos, hay historias desgarradoras donde estos últimos pegan con la peor moneda. Como en Puebla, donde Daniel Marín sacó a su mamá, Belarmina Rodríguez, de 103 años, de su propia casa. Imagínense, el hijo sacó a esta señora a la calle. El hombre, junto con una nieta, llegó con un abogado argumentando que la habían comprado por 80,000 pesos y que incluso ese dinero lo habían entregado. Así, tanto la mujer como sus pertenencias terminaron en la calle. Afortunadamente, otra hija de esta señora, ya se los decía, 103 años, fue por Belarmina y ahora está viviendo con ella. Analizan si van a proceder legalmente contra este señor, contra la nieta, que así despojaron a esta señora de su casa. ¿Cuándo les he vendido? ¿Cuándo? Dice que te dio 80,000 pesos. Pero no les he agarrado, pero ni
Un centavito, ¿para qué? Quiero yo el dinero. Yo no he vendido nada, ni he firmado nada, nada. Lo increíble de todo, 103 años y no se tentó el corazón para sacar a su propia madre de su casa. Mientras tanto, y en otros temas, el Senado avaló reformas al Código Penal Federal. Todo esto para reforzar el combate al abuso sexual. Los cambios actualizan la definición del delito, reconocen conductas sin contacto físico y establecen que el silencio o la falta de resistencia no pueden interpretarse como consentimiento. Las senadoras explicaron que la ley actual es insuficiente y no protege como debería a las mujeres, a las niñas, a los niños y también a los adolescentes. Por su parte, el SAT salió a desmentir los mensajes que circularon a través de las redes sociales sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias. Ojo, para que lo tomen en cuenta, la autoridad fiscal aclaró que no existe ningún operativo de ese tipo, ni tampoco un calendario de visitas domiciliarias, como se afirmó en los últimos días. El organismo aseguró que todas sus acciones se realizan dentro de la ley y con respeto a los derechos de los contribuyentes. Ya ven que a través de las redes sociales había dicho que sí, que incluso te iban a ir a buscar a tu casa. Pues ya el SAT salió a desmentir toda esta información. Y ya que estamos hablando del SAT, ellos también realizaron el sorteo El Buen Fin 2025, donde se van a repartir 500 millones de pesos en premios para compradores y comerciantes que participaron en la campaña de noviembre. En total se van a entregar más de 321,000 premios a tarjetavientes entre 500 y 20,000 pesos, además de un premio mayor de 250,000. También casi 5,000 negocios van a recibir apoyos de 20,000 pesos. La lista de ganadores se puede consultar en el portal del SAT. Ahí lo estamos viendo. Oigan, 8:30 de la mañana en punto. Vámonos a la información en breve. En Quintana Roo fue detenido Emilio Alejandro N., identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona norte del estado. Además, otros 12 integrantes del cártel Jalisco fueron capturados en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Autoridades aseguraron armas, droga, así como autos y equipo táctico. Detuvieron a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina. Todo esto en un tractocamión en Los Mochis, en Sinaloa. Hay 2 detenidos. Vámonos ahora a Veracruz. Allá una pipa volcó en la carretera Las Matas. No hubo lesionados afortunadamente, pero se derramó el aceite que trasladaba, por lo que tuvieron que bloquear el paso por varias horas. Evidentemente la circulación se vio muy afectada. Familiares de personas desaparecidas en Monterrey realizaron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Todo esto para pedir que sus seres queridos sean localizados. Y alerta en Oaxaca, se confirmaron 2 casos más de miasis por el gusano barrenador después de un análisis de las larvas detectadas en heridas de los pacientes. Por su parte, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, presentó su primer informe de gobierno. Destacó la realización de 1,000 obras de una inversión récord de 721 millones de pesos. Vámonos a información del dinero, información financiera. ¿Cómo amaneció el dólar el día de hoy? Se cotiza en 18 pesos con 19 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una pérdida de 0.53%. Hasta ahí la información en breve. Oigan, el sábado, como ustedes saben, la presidenta Sheinbaum encabezó un mitin aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Todo esto para festejar los 7 años de la llegada de Morena al poder. Según cifras oficiales, más de 600,000 personas asistieron. Y en su discurso, un día después de reunirse brevemente con Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, con Mark Carney, y luego del sorteo de la Copa del Mundo, se mostró convencida de que el TEMEC va a continuar. En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo. Y en más información de Estados Unidos, ya que estamos hablando de aquel país, un jurado federal de Houston declaró culpable al contratista mexicano Alejandro Rovirosa, director de la empresa Roma Energy Holdings. Todo esto por sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos. Luego de 5 días de juicio, el jurado lo declaró culpable de un cargo de conspiración y 2 de violación a la ley de prácticas corruptas. El 23 de marzo le van a dictar pues ya sentencia.
Y ya que estamos hablando de estos temas, también, ¿por qué no? El empresario mexicano Mauricio Quintanilla, dueño de Transportistas Unidos Mexicanos, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. Fue llevado a un centro de detención en Adelanto, en California. No se han informado oficialmente las causas de su detención, pero trascendió que su visa estaba vencida. Y vámonos al caso del copropietario de Miss Universe, Raúl Rocha, que ahora es testigo colaborador de la Fiscalía General. Informes de inteligencia detallan que su grupo delictivo no solo traficaba combustible y armas de Estados Unidos y Guatemala a México, sino que también llegó a producir 1,500 cargadores para rifles R-15 a la semana. Imagínense qué barbaridad. Los cuales serán vendidos a grupos criminales como la Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación y también el Cártel del Golfo. Ya estamos de vuelta con más aquí en DPC. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la información. Sigue la exigencia de justicia por la desaparición de Yeshua Cisneros Lechuga, un jovencito de tan solo 18 años. Él fue visto por última vez tras salir de la casa de un amigo en la colonia Jardines de la Hacienda, esto en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Esto habría ocurrido el 13 de noviembre. A casi un mes de su desaparición no se sabe nada de este jovencito. Y en esta situación, su familia protestó en las inmediaciones del Parque de las Esculturas, donde el presidente municipal, Daniel Serrano, estaba dando su primer informe de gobierno. Buscaban un encuentro con este alcalde, pero no los dejaron ingresar, por lo que el papá de Yeshua intentó entrar al lugar y esto fue lo que ocurrió. Así es, gasearon a este señor y a su familia, a toda la gente que lo estaba acompañando, pues para pedir el apoyo a este presidente municipal, a este alcalde. Y bueno, esto fue lo que ocurrió. Así los reprimieron. En otro caso de abuso de autoridad, en esta ocasión fue pues un policía contra un conductor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí están las imágenes. Te viene tu jefe. ¿Me puedes pasar mi tarjeta, por favor? Ya, relájate, güey. ¡Cálmate! ¡Ey! ¡Cálmate, Poli! ¡Cálmate! Iván. ¡Cálmate! Iván. ¡Grábalo! Te estoy grabando. Ay, Iván, deja de gritar. ¡Déjame! Te voy a romper el parabrisas. Por eso, ya déjame. Te voy a romper. Por eso. Un saludito. Por eso. Ya. Así fue, ya lo veía en pantalla como un oficial intimidó a un hombre que iba acompañado de su esposa y también unos amigos cuando fue detenido. Hasta el momento se desconoce el motivo de la infracción y en qué parte de nuestro país habría ocurrido esto. Pero en redes sociales se viralizó el actuar del elemento, quien amenazó, aunque también hubo reacciones por cómo se puso el conductor. Vámonos ahora a Cuernavaca, más información nacional. Allá fue asesinado el paramédico Eric Mancilla, hijo del exsecretario municipal de Huitzilac, Alejandro Mancilla, quien también fue ejecutado en abril. La agresión contra el socorrista ocurrió en pleno día sobre la avenida Tlacomulco. Y todo indica, pues sí, que fue un ataque directo, ya que las autoridades encontraron 11 casquillos en el lugar, además de un cartucho. Hasta ahora no hay detenidos y también se desconoce el motivo de este terrible asesinato allá en Morelos. En más información, siguieron las protestas sobre campesinos por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. En Baja California, agricultores y ganaderos del Valle de Mexicali bloquearon por 3 días la garita internacional que une a aquella ciudad con Calexico, en California, Estados Unidos. Ante toda esta situación, los transportistas tuvieron que irse a los pasos internacionales de San Luis Río Colorado, en Sonora, así como los pases entre Tecate y Tijuana. Y ojo también porque este tipo de manifestaciones en las aduanas de los puentes internacionales de Ciudad Juárez, Chihuahua, durante miércoles y jueves y viernes de la semana pasada, ocasionaron pérdidas por más de 1.450 millones de dólares por exportaciones no realizadas. Y es que, de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga,
Las protestas dejaron 38,000 cargas de tráilers varados, así es que ni para adelante ni para atrás por estas manifestaciones. También en los últimos días la Policía Cibernética lanzó una advertencia, ojo, para que estén bien abusados y abusadas, para millones de usuarios de plataformas de streaming. Si recibes un mensaje relacionado con tu cuenta, podrías estar frente a un intento de fraude que ya circula aquí en la Ciudad de México. Te contamos qué está ocurriendo y cómo evitar caer en esta nueva estafa. Si utilizas plataformas de streaming para ver tus series y películas favoritas, pon atención. La Policía Cibernética alertó sobre una nueva forma de fraude dirigida a los suscriptores. Mediante patrullaje y monitoreo en la red, las autoridades detectaron correos electrónicos que suplantan la identidad de las plataformas que usas. Los mensajes copian casi igual el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de las empresas. En estos correos se asegura falsamente que la suscripción venció o que hay un problema con el método de pago y se invita a hacer clic para actualizar datos o evitar la suspensión, pero los enlaces llevan a páginas apócrifas. En estos portales falsos piden correo electrónico, contraseña y datos bancarios, información que después puede usarse para cometer fraudes financieros o acceder a otras cuentas personales. Este tipo de ataque cibernético es conocido como phishing. Las autoridades recomiendan verificar siempre la dirección del sitio, evitar abrir enlaces de remitentes desconocidos, usar contraseñas seguras y distintas, activar autenticación de 2 factores, mantener dispositivos actualizados, contar con antivirus confiable, desconfiar de correos con urgencia y revisar con frecuencia los movimientos bancarios. Si identificas un correo sospechoso o ya fuiste víctima de este fraude, puedes comunicarte con la Policía Cibernética. Informó Montserrat Ortiz. Ahora quiero que vean por favor este aparatoso accidente que ocurrió en Nicolás Romero en el Estado de México. Es una combi de transporte público que se salió de la carretera y cayó, vean, unos 6 metros al fondo de una barranca. Imagínense los momentos de terror que vivieron los pasajeros. La camioneta quedó sobre los techos de algunas casas y 16 personas lamentablemente resultaron heridas, varias de gravedad. Aunque se desconocen las causas del accidente, se presume que sí, que pudo haber sido el exceso de velocidad de estos señores que ya saben que de repente manejan, pero como si fueran en pista de carreras. Ya que estamos hablando de estos temas, vamos a información del clima para que vayan tomando sus previsiones. El Frente Frío número 19 va a ocasionar lluvias, así es, intensas en Puebla, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Todo esto en pleno diciembre. Además de muy fuertes en Hidalgo, en Campeche, en Yucatán y también en Quintana Roo. Para la Ciudad de México, una máxima de 20 grados y una mínima de 9. Hay 30% de probabilidad de lluvias, así que salgan con el paraguas, pero también con la bufanda, pero con los guantes porque también hace frío. Mientras tanto, vámonos a un resumen de la información cuando son las 9 de la mañana en punto. Un coche bomba explotó cerca de la Policía Comunitaria de Coahuayana, esto en Michoacán. Dejó 5 muertos y 12 heridos. La Fiscalía General atrajo la investigación por delincuencia organizada. Presuntamente el cártel Jalisco Nueva Generación está detrás. En Guanajuato, hombres armados entraron a una fiesta de cumpleaños en Valle de Santiago y comenzaron a disparar. El ataque dejó 5 muertos y 6 personas heridas. Todavía no hay detenidos. En los primeros 5 días de diciembre se registraron 225 asesinatos en el país. El miércoles fue el peor día. 60 homicidios. Los estados con más casos: Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Sinaloa. Estados Unidos declaró culpable al contratista mexicano Alejandro Rovirosa, director de la empresa Roma Energy Holdings, por sobornar así a funcionarios para Pemex para obtener contratos. El 23 de marzo se va a dictar sentencia. Para festejar los 7 años de la llegada de Morena al poder, la presidenta Sheinbaum dijo que está confiada en que el TEMEC va a seguir. Esto tras la breve reunión que tuvo luego del sorteo mundialista con Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, aunque hoy dijo que hablaron principalmente de otra cosa. La reunión del viernes, pues en realidad era un evento no formalmente político, sino un evento más relacionado con el fútbol, el deporte, y pues lo que se vio fue una buena relación entre los 3 países. No es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los 3 países, pero quedamos de seguir trabajando. Pero fue una reunión muy cordial.
Vean nada más esta pelea campal, se dieron con todo, todos contra todos, que se desató el fin de semana, esto en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Según testigos, un grupo de turistas argentinos y mexicanos comenzaron a discutir a la salida del Cocobongo, de discoteca, de este antro que hay allá. La confrontación escaló rápidamente hasta los golpes. En el video se observa a un hombre con playera negra y mandil entregarle un palo al sujeto vestido de rojo, quien lo usa para golpear a otro que ya estaba en el piso. La intervención oportuna de una patrulla evitó que este incidente terminara en tragedia. ¡Agárralo! Mejor vamos a pasar ya a otras cosas porque vamos a enlazarnos con mi querido Rodolfo Dorantes. Se encuentra en las calles de la alcaldía Iztapalapa. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué hay por ahí? Irán, gracias, qué gusto saludarte, muy buenos días. Pues son un grupo de familiares y amigos del señor Pablo. Él es acusado de abuso sexual por un caso de una joven de 19 años de edad con síndrome de Down. Lo detuvieron el 29 de noviembre y sus familiares ahorita pues detallan que es inocente y tienen pruebas contundentes de lo dicho y están exigiendo a las autoridades de la Fiscalía que revisen el caso. Están bloqueando de manera parcial la calzada General Ignacio Zaragoza en estos instantes, en ocasiones la cierran en su totalidad, pero de verdad que ya está desquiciada la circulación viniendo de la carretera federal o de la autopista México-Puebla, incluso en la parte alta del puente vehicular La Concordia hacia la Ciudad de México, literalmente a vuelta de rueda. A tomarlo con calma, paulatinamente irán avanzando. Desafortunadamente pues no hay muchas vialidades alternas, si pueden hacerlo, desviarse hacia la zona de calzada Ermita Iztapalapa podría serles de gran utilidad, Irán. Vaya, qué caos, mi querido Rodolfo, porque si de por sí todas estas vías que nos acabas de nombrar son complicadísimas, a todas horas, pero por la mañana todavía más. Me imagino con toda esta situación, ahí estamos viendo las imágenes aéreas de cómo se encuentra en estos momentos calzada Ignacio Zaragoza con sentido a la Ciudad de México. Ahí está el puente de La Concordia, justamente donde fue la explosión de la pipa y que ahorita pues está completamente saturado. Está colapsado por esta manifestación. Estaremos al pendiente y ustedes tomen sus previsiones. Gracias, mi querido Rodolfo, siempre muy oportuno. Gracias. Tenemos buena información, se están quitando en este momento. Se están quitando este grupo de personas, están reabriendo en su totalidad la calzada General Ignacio Zaragoza, así que paciencia, por favor. Pero ¿ellos se quitaron o los policías los quitaron? Solitos se quitaron, ya han de haber llegado a algún acuerdo con algunas autoridades y están reabriendo la circulación. Híjole, qué bueno. Gracias, mi querido Rodolfo, porque sí, es importantísima esta vía de comunicación del Estado de México con la Ciudad de México, de toda esta gente que tiene que llegar a trabajar, que tiene que llegar a la escuela, que tiene que llegar a sus deberes. Y vean nada más cómo se encontraba. Afortunadamente, pues sí, ahí estamos viendo las imágenes. Por el momento acaban de reabrir completamente la circulación de Ignacio Zaragoza con sentido a la Ciudad de México. Esto a la altura, si no me equivoco, es Peñón Viejo, ¿verdad, Rodolfo? Es a la altura de la estación del Metro Santa Marta. Es precisamente bajando el puente vehicular La Concordia. Perfecto. Gracias, mi querido Rodolfo. Ahí está, para que tomen sus precauciones. Oigan, mientras tanto, un presunto ladrón fue detenido tras haber asaltado a una mujer y al conductor de una unidad del Metrobús de la Ciudad de México. El violento robo ocurrió en la estación Glorieta de los Insurgentes de la línea 1. El amante de lo ajeno subió y los amagó con un cuchillo para despojarlos así de 3,040 pesos. Sin embargo, cuando quiso escapar, los policías asignados a la estación lograron detenerlo. En más noticias, lamentablemente se confirma la muerte de Abner Morales. Se trata del joven al que le prendieron fuego mientras disfrutaba de un concierto, todo esto en Tuzatán, en Chiapas, la noche del pasado 15 de noviembre. Abner permaneció internado 20 días bajo cuidados médicos, pero su salud empeoró y finalmente falleció. La Fiscalía del Estado identificó a Mauricio N. como el presunto agresor y ya fue detenido. De ser encontrado culpable, podría pasar más de 40 años en prisión. Oigan, en más información, esta mañana la presidenta Sheinbaum habló del atentado con coche bomba que explotó cerca de la policía comunitaria de Coayumana, en Michoacán, y que dejó 5 muertos y 2 heridos. Esto fue lo que dijo la mandataria.
Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Pero tienen que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, y también saber exactamente qué pasó. Ahí está lo que dice la presidenta Sheinbaum de pues sí, hay que decirlo, un atentado terrorista con un coche bomba que después ellos calificaron como, pues sí, una actividad del crimen organizado. Oigan, pero vamos a cambiar mejor de temas, vámonos a cosas mucho más ligeras. Vámonos contigo, mi querido Sajid, que siempre te la pasas muy bien, caray, y te está chupando los dedos. Sajid fue a probar unas deliciosas tostadas de pescado, pero atención, que son preparadas de una manera muy especial. ¿Cómo lo hacen? Vámonos contigo, Sajid, cuéntanos. En esta ocasión te presentaré historia detrás del platillo, ¿sí o no, tío? Así es, Sobri. ¿Quieren ver de qué se trata? ¡Vámonos! Cuenta la leyenda que el mole lo probó por primera vez un obispo porque las monjas se querían lucir con él. Pero como yo no estuve ahí, ¿será cierto? Oye, Alison, a ver, yo pienso en platillos del mar y nunca lo combino con mole. ¿Cómo está eso? No todo es mole con pollo, ¿sí? Oye, ¿y tú crees que mi tatarabuela no diga, ay, ¿cómo hicieron esa mezcla? Obviamente no, de hecho la idea es esta, que se experimente esta mezcla de sabores. Y se dice que en las cocinas tradicionales de los pueblos indígenas así surgió el mole, en la combinación de estas especies. En La Bruja tenemos esta tostada, que es la combinación de un pescado, y no nada más es cualquier pescado, es un pescado sustentable, bañado en un zarandeado estilo tradicional nayarita, acompañado de plátano frito con un chorrito de limón. El zarandeado de México es tan delicioso que me recuerda el sabor de mi Cuba. ¡Azúcar! Imagínate esta fusión de la tradición prehispánica del mole con la cocina creativa actual. Definitivamente mi tatarabuela no se hubiera enojado por la mezcla. Te lo dije. Esto fue... Historias detrás del platillo. Bueno, ahora sí, ya salud, ¿no? Ya desee. Gracias, público conocedor. Gracias. Han votado por mí y me hicieron ganador en este inicio de semana.